Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Muy bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuestión de Gustos, en donde nos encontramos esta vez con una historiadora y escritora que admiramos mucho. Ella ha estado antes en este programa, estuvimos hablando de Chilenas, que tengo acá, también de estas dos ediciones de Chilenas Rebeldes, y ahora se suma a esta familia las 10 marchas que cambiaron Chile. Estamos con María José Cumplido. ¿Cómo estás, María José? Bien, ¿y tú, Antonella, cómo estás? Bien, contenta siempre de conversar contigo. Además que esto yo lo tenía hace un ratito, ya tenía muchas ganas de que habláramos al respecto. Y quiero partir por ahí, ¿no? Por el ejercicio de traer el pasado y una nueva lectura respecto al pasado para cuestionar el presente que tenemos, que yo siento que eso es algo que cruza tu trabajo. Hablemos de ese ejercicio. Que ante la pregunta ¿para qué sirve la historia? Que es una pregunta muy difícil, porque efectivamente uno puede decir, bueno, no sirve de mucho, o en términos utilitaristas, pero yo creo que la historia, o más bien una mirada histórica, nos permite justamente situar el presente en un espacio más amplio, en un espacio de más larga duración, donde finalmente podemos tener la conciencia de que la historia no empezó con nosotros, o incluso que las cosas que nos pasan no son absolutamente novedosas. Y en ese sentido, a mí me parece que insertar ciertos aspectos o ciertas discusiones históricas a la discusión pública, creo que favorece mucho el no solo aprender del pasado, sino poder mirar desde otras perspectivas situaciones similares a las que vivimos, donde personas humanas como nosotros, pero con otro tiempo, con otra mentalidad, con otro todo, tuvieron que tomar decisiones que a la vez se parecen a las nuestras. Y eso yo creo que trae también un ejercicio de empatizar, un ejercicio empático, de poder comprender cómo finalmente el ser humano actúa según sus condiciones sociales, según su época, y eso es un poco lo mismo que nosotros vivimos. Lo que pasa es que no tenemos tan claro cuál es nuestra época, o de qué se conforma, o hacia dónde va, ¿no? Y esa es la ventaja que tenemos en el presente, del mirar el pasado, que ya tenemos un tiempo bastante largo para poder decir, bueno, esta época era más o menos, tenía estas características. Y creo que es un ejercicio de humildad en ese sentido. Y eso me parece muy interesante para muchas veces poder pensar el presente desde una perspectiva quizás menos apasionada y más reflexiva y más comprensiva hacia los demás, y sobre todo hacia los otros, que en muchos aspectos no son distintos a uno, ¿no? Todos Pero tenemos nuestros otros. Pero ahí aparecen dos cosas que me parecen fundamentales como para traer a la mesa y desde ahí mirar tu trabajo, María José. Uno es una frase que dice una investigadora española que a mí me gusta mucho, Pilar Aguilar, que dice que somos seres construidos de relatos. Entonces dejamos ahí instalada somos seres construidos de relatos. Y la segunda que dice Alessandro Barico es que la realidad se construye entre el dato y el relato. Y yo encuentro que la historia es un espacio en disputa constantemente, porque si somos seres construidos de relatos, lo que se nos ha dicho respecto a nosotros mismos y a de dónde venimos, define nuestra mirada del presente.
y yo siento que tu trabajo, especialmente el último libro, pero todos tus libros también trayendo mujeres, ¿no? Pero el último libro también es como poner un poco en cuestión los relatos que se han construido respecto, por ejemplo, al movimiento social. Y Claro. desde ese lugar, entregar herramientas para pensar el presente con nuevos relatos, ¿no? Teniendo los mismos datos, Sí, digamos. exacto. Sí, y eso es bien relevante porque como tú bien decías, creo que durante demasiado tiempo nuestra mirada sobre la historia, y esto es lo mismo que con las mujeres, ¿verdad? La cámara estaba puesta en un solo lado. Y por eso tenemos relatos bien, bien curiosos, como por ejemplo la invisibilización total de las jornadas de protesta nacional en los 80, Claro. ¿verdad? Y eso es un dato que yo creo que todos lo hemos vivenciado cuando nos cuentan la historia de los degollados, ¿verdad? De Rojas de Negri, de los curas en las poblaciones, ¿verdad? Todas esas historias de asesinatos en la dictadura parecen como fuera de contexto, pero tienen un gran contexto que son años de protesta, que son finalmente las que desencadenan la posibilidad del plebiscito del no. Y es muy curioso cómo muchas otras protestas han sido totalmente invisibilizadas con el objetivo quizá o con la intención de sacar la idea de la protesta de la democracia, como si las protestas no fueran propias de la democracia o del ejercicio deliberativo, ¿verdad?, de la democracia, o en el caso de la dictadura, de los intentos de recuperar la democracia. Y yo creo que la historia de Chile, en cómo se enseña o cómo se ha enseñado mayoritariamente, borra un poco esa visión o no la considera como algo relevante para la construcción de discursos, para la construcción de ciertas propuestas o incluso para conocer ciertas protestas fallidas y por qué razones fallaron, ¿verdad? Que yo creo que es muy interesante para poder pensar las tensiones propias que tiene una democracia y que va a tener siempre. O sea, las protestas van a existir siempre. Esperamos. Y es imposible, ¿verdad?, que no existan. El punto es cuál es el rol de las protestas y cuál puede ser los problemas mismos que tiene el acto de protestar o la masificación de la protesta, que yo creo que hay ciertos patrones que se van repitiendo a lo largo de la historia, y es lo que pasa un poco también con la idea de la revolución, que de hecho me acordé mucho el fin de semana que funaron, más que la funaron, que atacaron a la tía Pikachu. Y una frase muy clásica de toda la revolución francesa, de la rusa, de la cubana incluso, decía que la revolución siempre se come a los hijos, ¿no? Porque cuando permanece y están los puros y los no tan puros y se empiezan a pelear, se empiezan a cortar la cabeza entre ellos. Claro, ¿no? Y además porque la revolución también empieza a ser parte del establishment, hay una tensión constante, ¿cachai? Porque de nuevo, una tensión del discurso, lo que tú dices, ¿cierto? Esos términos de respecto a la pureza, y quiero tomar algo y después lo voy a retomar después de que escuchemos la canción, ¿no? Cuando tú dices, es interesante cómo los discursos históricos y cómo se enseña la historia ha invisibilizado el ejercicio de las protestas, a través de eso, a través de invisibilizar el espacio de las protestas, ha invisibilizado el poder del pueblo, o sea, de la gente movilizada, y eso ha sido tomado por otros tipos de discursos, como por ejemplo la película No de Pablo Larraín, que yo he hecho el ejercicio de preguntarle a extranjeros que las ha visto o a gente muy joven que la ha visto y que te dice convencida, no, pero si el plebiscito se ganó gracias a la publicidad. Y uno así como, qué heavy, como, de nuevo, el relato se transforma en realidad. Y desde ahí miramos, ¿no? Inquietante. Oye, querida, es hora de que vayamos a una canción. ¿Qué vamos a escuchar para partir esta cuestión de gustos, María José? Vamos a escuchar Sea of Love de The Honey Drivers. Ya, pues, estupendo. Estamos haciendo cuestión de gustos con María José Cumplido.
Estamos haciendo Cuestión de Gustos con María José Cumplido, autora de varios libros, el más reciente de ellos, esto que tengo acá, Las 10 marchas que cambiaron Chile, un libro que me pareció súper fascinante por dos razones. Una, que tiene que ver con esto, con poner en cuestión el relato que tenemos respecto a ciertos datos, ¿no? Y aquí María José parte con las movilizaciones que van desde la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿cierto? El levantamiento mapuche, y todo ese proceso. Y de hecho hay un montón de cosas que no, en general se nos olvida de ese proceso, que no nos han contado ese proceso, y que llega hasta la protesta estudiantil desde 2006 al 2011, las movilizaciones pingüinas y todo aquello. Es muy interesante, y justo que se nos olvida de repente cómo llegamos hasta acá. Y me parece que es súper potente verlo explicitado en un libro de 150 páginas, digo, ¿no? Y la segunda cosa que me gustó del libro es el lenguaje. Es un libro que está pensado para público joven. Está escrito en segunda persona, así como tú a lo mejor no sabes, o quizás tú has pensado, y me pareció que eso es una manera muy amable de acercar la historia y las reflexiones que pueden venir de este libro. Cuéntanos respecto a esa decisión escritural, María José, del tono que tiene el libro. Mira, durante 10 años prácticamente que me he dedicado a la divulgación, en un principio a través de internet, a través de Memoria Chilena, y luego sacando libros. Y creo que el lenguaje es muy importante para poder acercar a las personas a temas que generalmente se han quedado atrapados en la academia. Y yo creo que un lenguaje simple, un lenguaje más cotidiano, es la manera que todos tenemos de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Yo lo hago en la historia, pero yo también leo divulgación de ciencia, entonces también necesito, ¿verdad?, que me expliquen, que el lenguaje sea para alguien no experto. Porque yo creo que la divulgación y la democratización del conocimiento pasa justamente de tomar esa expertise que uno puede tener y explicársela a cualquier persona, y que el libro, digamos, pueda ser leído por alguien de 12 años y por alguien de 80 años. Eso es finalmente el acceso, ¿verdad?, a ese conocimiento que quiero compartir contigo. Y para mí yo creo que es muy relevante justamente poder tomar ciertos temas diferentes, lo hice con chilenas, con mujeres y ahora con las protestas, para tener un abanico muy amplio de perspectivas para mirar la historia. Y además de eso, es un libro que está documentado, que tiene, digamos, trabajos de archivo que uno después puede buscar, ¿verdad? Y eso me parece, esa mezcla, ¿verdad?, de un trabajo con una buena bibliografía, con buenas fuentes, pero además en un lenguaje accesible para todo el mundo, me parece que es la oportunidad que tenemos como investigadores de poder sacar nuestra investigación de grupos o espacios cerrados para abrir esa discusión y que la historia, en este caso, sea parte efectiva de la discusión pública. Que además es una discusión pública que, como tú eres periodista, lo sabes mejor que yo, que está repleta de fake news, de datos falsos, de datos malintencionados. Entonces, yo creo que en esta crisis también de la credibilidad, incluso de los medios, de la forma en que nos informamos, creo que distintos investigadores y de todas las áreas tenemos una responsabilidad ética fundamental con poder llevar a la discusión pública investigaciones de calidad, datos comprobables, ¿verdad?, para finalmente poder hablar, poder tener una base certera sobre lo que se está discutiendo. Sí, no, y además que eso genera imaginarios, ¿cierto? Que genera un sentido común que luego se repite, se replica y permanece. Estaba pensando esto que conversábamos antes de ir a la canción, ¿no? De si se instala desde la élite, y no olvidemos que quien escribe es la élite y quien tiene derecho al discurso es la élite, y en ese sentido tú y yo, haciendo esto que estamos haciendo, tenemos un privilegio, ¿cierto? Y por lo mismo una responsabilidad. Pero históricamente ha sido la élite, y la élite de hombres,
que ha escrito, ¿cierto? Y nos ha contado la historia. Entonces, cuando a nosotros se nos repite la idea de que las movilizaciones no han sido importantes en la historia de Chile, y que, por ejemplo, el plebiscito fue ganado gracias a la publicidad, poco incentivo tendría yo para la movilización. Luego, yo leo las 10 marchas que cambiaron Chile, y esa palabra cambiaron, se vuelve esperanzadora para el presente, ¿no? Ahí hay un ejercicio político también respecto a por qué revisamos la historia. Sí, y ahí yo creo que es súper importante el mencionar que a veces los cambios no son necesariamente cambios trascendentales, porque obviamente la jornada de protesta nacional que terminan con el plebiscito y con el retorno a la democracia, ese es un cambio trascendental, profundo, y hay otras marchas que uno en un término utilitarista podría decir marchas fallidas. Pero no, yo creo que no existe la marcha fallida, porque queda algo en el imaginario, como decías tú. Algo queda, una tradición o incluso un referente para lo que va a ser después. Y con esto me refiero a la marcha de abril del 73, la primera marcha LGBTQ, que en términos políticos uno podría decir, bueno, falló porque no consiguió nada, solo consiguió burlas de diarios allendistas también, lo que es también interesante revisar hoy día. Pero esa marcha obviamente fue un referente para todo lo que se iba a construir y toda la resistencia de la diversidad sexual ante la dictadura. Y revisitarla hoy día también no abre espacio para pensar que probablemente esa fue la primera marcha trans de la historia, ¿verdad? Porque eran, se decían a sí mismos, ¿verdad? Travesti, pero en los 80 y en los 90 las personas trans también se llamaban a sí mismas travesti, ¿verdad? Ante la invisibilización de la palabra y de la identidad. Entonces, es bien interesante pensar que quienes primero salieron a la calle en los años 70 fue la comunidad trans, que además es la comunidad probablemente más discriminada, ¿verdad? Hasta el día de hoy, de todo el espectro, lesbiana, gay, etc. Entonces, la historia no es algo que pasa solo una vez en el pasado, ¿verdad? Sino que es algo que pasa muchas veces y que uno va descubriendo también ciertos significantes, ciertas posibilidades, ciertas identidades a la luz del presente. Por eso la historia es algo vivo que nos remueve mucho. Y en ese sentido yo creo que el mismo libro, Las 10 Marchas, es un libro que yo llevaba ya un tiempo en Memoria Chilena investigando marchas, pero me pareció que con el estallido social era un libro que se hacía más necesario, ¿verdad? Cosa que no la tenía tan clara y quizás por los mismos dogmas, ¿verdad? Y la misma estructura en la que uno está inmerso, pero se me hizo muy necesario también poder tomar esa investigación que había hecho y plasmarla en un libro que te muestra también marcha desde distintas perspectivas, distintos tipos de marcha, porque obviamente hay muchas diferencias, pero hay muchas similitudes. Y eso me parecía interesante, el cómo de alguna manera, todas las marchas se parecen entre sí. Claro, claro. Y ahí también hay aprendizaje y también yo sentía como estos momentos iluminativos al final de las películas, cuando uno mira para atrás y dice, oh, este personaje hizo todo esto por mí y yo no sabía y yo lo trataba mal y ahora me doy cuenta que cuando yo no estaba mirando me estaba protegiendo, ese tipo de cosas. Yo creo que también, por ejemplo, el ejemplo que tú das de la marcha de la marcha trans, diríamos hoy día, ¿no? Claro, es como, wow, esta gente fue la primera que puso el cuerpo. Y estamos acá hoy día, entonces poco te uniste, felicitaciones por eso, también, o sea, eso que tú pudiste hacer hoy día, ¿cierto? Como parte de la diversidad, tener derechos, tener una unión civil, tiene que ver con eso que pasó hace 40 años atrás. Y es súper importante reivindicar también las luchas previas para entender, y de hecho vamos a hablar de eso después cuando hablemos de las mujeres, ¿no? Para entender que esto que estamos viviendo hoy día no es gratis, esto tiene un largo camino.
Sí, mira, los últimos días en que se ha hablado mucho de matrimonio igualitario, ya había una vertiente, ¿verdad?, del movimiento que está en contra del matrimonio igualitario, que lo encuentra conservador, ¿verdad?, que está bien, es su opinión. A mí también me hace ruido pensar que esas personas trans, en 1973, ¿no? O sea, imagínate con un contexto donde, ¿no?, horrible. Esas personas sí querían el matrimonio, ¿verdad? Y lo querían porque sentían amor, ¿verdad? Porque entendían que era una lucha también contra la discriminación. Y ahí yo pensaba, bueno, quien no quiera casarse, a quien no le interese, que está bien, por último hacerlo. Por último, pelear por el matrimonio por aquellos que hace 40 años salieron, ¿no? Y que probablemente muchos de esas personas sí están vivas hoy día, ¿no? ¿No? Creo que también hay que pensar en esas luchas como una solidaridad, no solo con los que vienen después, ¿verdad? No solo mejorar la vida de los que vienen después, sino yo creo que en el presente también podemos mejorar la vida o podemos honrar a los que estuvieron antes y que no pudieron acceder a cosas que hoy día nos parecen obvias y que miramos en menos o que no nos preocupamos. Yo creo que esa capacidad, ¿verdad?, de empatizar con los que no han nacido aún y con los que murieron, ¿verdad?, creo que es una forma de conexión muy interesante, que yo creo que habla de la historia, habla del legado y habla también de nuestra responsabilidad como personas ante esa historia, y no a esa historia como una entelequia, sino a esas personas que vivieron e incluso padecieron la historia. Absolutamente, pero para eso tenemos que conocerlas, para eso alguien tiene que visibilizarlas y por eso estamos hablando con María José Cumplido. A propósito de las 10 marchas que cambiaron Chile, a la vuelta de la canción vamos a hablar de chilenas y chilenas rebeldes, pero ahora ya tenemos que ir con un tema. ¿Qué vamos a escuchar, María José? Vamos a escuchar el final del Amor Eterno de La Casa Azul. Perfecto, vamos con eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con la historiadora y escritora María José Cumplido, una de las mentes responsables de este sitio maravilloso que se llama Memoria Chilena, que es parte de la DIVAM, ¿cierto?, y la edición de biblioteca y archivos, pero que a mí, por lo menos como investigadora, como periodista, me sirve un montón para poder situar algunos hechos, para preparar entrevistas y para, como tú dices, ¿no?, pensarse desde el pasado hacia el presente. María José se hizo particularmente famosa por estos libritos que tengo acá, por estas dos bellezas que están acá, que son Chilenas Rebeldes 1 y 2, pero antes de eso estaba Chilenas. Sí. Y quería preguntarte, esto te lo he preguntado antes, pero instalémoslo nuevamente, ¿no? De por qué te pareció importante visibilizar historias de mujeres en un momento, porque hay que decir que esto Chilena salió antes del boom feminista editorial. Sí. Hablemos un poquito de eso. Salió, de hecho, antes del Mayo Feminista. Sí, pues es del 2017. Claro. Sí, sí. Y eso tiene que ver mucho con mi formación, porque a mí en la universidad me interesaba mucho el tema de las mujeres. Yo tuve la fortuna de leer libros feministas desde muy chica. Entonces me considero una feminista precoz en esos años 2000 tan extraños. Y obviamente me enfrenté a algo que quizás hoy ya nos parece un poco obvio, que es la falta de representación, que es la invisibilización de las mujeres, que el poco valor que se le da al trabajo incluso de las mujeres, cómo se la ha encerrado en el mundo privado. Y me parecía también que la historia de Chile los protagonistas eran solo hombres. Y a mí me interesaba saber cómo habían vivido personas como yo, es decir, mujeres. Cómo habían vivido desde distintas perspectivas, también en distintas regiones, mujeres de distintas clases sociales, de distinta descendencia, ¿verdad?, de distintos trabajos, distintas labores, distintas épocas. Entonces, Chilenas Rebeldes buscó tomar
la mayor cantidad de casos, en ambos tomos son 150 mujeres, que va desde la llegada de los españoles a Chile hasta la actualidad, haciendo o intentando hacer una especie de cronología para ir conociendo cómo distintas mujeres con intereses distintos pudieron surfear las dificultades propias de su época, y también para sacarlas de esa invisibilización y encontrar historias que yo creo que a todos nos van a recordar a una abuela, a nuestras madres, ¿verdad? A historias familiares de mujeres, porque obviamente yo creo que como mujeres nos vamos a reconocer mucho más la historia de alguna mujer que se quiso divorciar, por ejemplo, porque el marido le pegaba, que en la historia de una guerra, ¿no? Que las mujeres, como decía Virginia Woolf, no tenemos nada que ver con la guerra porque nunca hemos provocado. Y yo creo que incluso esas historias tan cotidianas que nos resuenan hasta el día de hoy, nos permiten también conocer la historia de lucha de las mujeres. Y la historia de lucha no necesariamente de aquellas que se reconocían como feministas, sino de cualquier mujer. Y yo creo que eso es muy interesante, porque independiente si eres feminista o te declaras feminista o no, creo que todas han pasado por una vida donde le ha costado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces más que a un hombre hacer lo que quieren hacer, y han sufrido obviamente mucha más violencia, discriminación, invisibilización, etc. Temas que continuamos trabajando hoy día, e incluso que gracias a ellas, ¿verdad?, es que podemos trabajarlo, o sea, podemos estar acá conversando nosotras desde nuestras profesiones, porque hubo miles de mujeres antes que nosotras que han permitido esto. Y ahí tú me das el pie para hablar de dos cosas que me parecen importantes. De nuevo, la idea de la representación, ¿no? Y me parece tan inspirador. El domingo pasado, no, el lunes fue el Día Internacional de las Niñas, ¿cierto? Este día instalado por la ONU para potenciar y celebrar y visibilizar también las millones de niñas que siguen en situaciones de esclavitud, de precariedad, que las casan antes, etcétera, niñas que están en situaciones de guerra, etcétera, y también visibilizar a quienes en los países en donde las niñas han estado limitadas por los discursos. Y quería preguntarte ahí, el sentido de Chilenas Rebeldes, en uno de los casos, creo yo, tiene que ver con ver desde guerreras, como Janequeo, siglo XVI, hasta María Teresa Ruiz, o sea, es como mujeres de la ciencia, ¿cierto? Mujeres artistas, mujeres independientes, mujeres políticas, etcétera. Y la fundación de Jane Fonda dice, tú no puedes ser lo que no puedes ver. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? La idea de que nuestra capacidad de imaginarnos tiene que ver con la capacidad de representación. Y en ese sentido, estos libros ya tienen un par de años, y quería preguntarte qué sientes tú que ha pasado en ese sentido con ellos. Yo creo que, bueno, antes de la pandemia yo viajaba mucho por distintos liceos, distintas escuelas a lo largo de Chile, y creo que desde múltiples perspectivas veía el sentido que hacían estos libros sobre las posibilidades de vida que tenían las niñas. Y de hecho, y creo que te lo comenté alguna vez, pero me quedó muy grabado en una pequeña escuela en Gorbea, en la Araucanía, una niña que se acerca y dice que sus padres y ella vivían en el campo. Y en el campo, para tener un trabajo, necesitas mucha fuerza física, ¿verdad? Y ella sentía que era baja, era de las más bajas del curso, y que no iba a tener un gran trabajo en el campo, pero que con el libro se había dado cuenta de que podía tener múltiples trabajos en otros espacios, ¿verdad? Que podía ser escritora, podía ser política, podía, no sé, volar aviones, tal vez. Y como dices tú, creo que, curiosamente, esta recopilación permite algo que, aunque no lo creamos, todavía existe, que es la falta de acceso a referentes que pueden tener las niñas
que van a la escuela, que van al liceo, etc. Y yo creo que todas un poco hemos pasado por eso, por la falta de referencias, que creo que incluso puede ser la discriminación más invisibilizada y más terrible, porque es quitarte el lenguaje. Y yo lo recuerdo mucho cuando era adolescente o preadolescente, cuando me empiezo a dar cuenta que soy lesbiana, no tenía la palabra para nombrarlo, ¿verdad? Era un algo que pasaba que no tenía nombre, que nadie lo hablaba, que no existía, no parecía, bueno, en esa época no estaba tan masificado internet, pero no estaba en los medios ni en la tele. Entonces ese silencio me parece que es una discriminación muy brutal, porque te lleva a un espacio, te lleva a creer que eres la única o estás equivocada por ser la única. Y justamente me parece que las referencias no solo te permiten imaginar posibilidades, sino que además te hacen sentir acompañada y parte de algo. Y yo creo que cuando nos sentimos parte de algo, eso nos da una fortaleza que me parece vital, y me parece que la única manera de enfrentar el mundo, de enfrentar la discriminación, de enfrentar la pobreza, de enfrentar finalmente todas las dificultades con las que uno pasa, es a través de la comunidad. Y cuando no existe una comunidad real, al menos puedes partir con una comunidad imaginada. Y por eso de nuevo, es tan importante el tema de la representación, porque la representación construye imaginarios que nos limitan o nos dan alas, así de brutal, y por eso es tan emocionante vivir en esta generación en donde hay profesionales como María José Cumplido que están haciendo la pega de mostrarnos a estas mujeres increíbles en estos libros hermosos, además bellamente ilustrados. María José, es momento de ir con el siguiente tema que vamos a escuchar ahora. Ya, vamos a escuchar a Elton John con Dua Lipa, que sacaron una canción, o sea, un cover más bien, que se llama Cold Heart. Mira, vamos a escuchar eso entonces, qué buena dupla esta. Me parece. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con María José Cumplido, autora de estos 4 libros que yo tengo aquí en mi mesa, Chilenas Rebeldes 1 y 2, que son unas bellezas, editadas por Montena, y estos 2 sacados por Sudamericanas Chilenas, y las 10 marchas que cambiaron Chile. Este es el más reciente de ellos, y a eso dedicamos la primera parte de este programa, pero nos quedan algunos minutos y quiero preguntarte por la participación en el espacio público. María José ha sido muy porfiada en querer estar, fue candidata a gobernadora, fue candidata a constituyente y ahora va candidata a diputada. ¿Por qué esa porfía, sí, María José? ¿Por qué esa porfía? Porque la historia de las mujeres ha sido así, un poco lo que veníamos hablando. Nunca ha funcionado la primera. Hay que recordar, por ejemplo, que las mujeres se demoraron 50 años en conseguir el voto, y cuando consiguieron el voto, su representación fue un 0,5%, ¿no? 60 años después la representación es solo un 20%, ¿no? O sea, sin perseverancia es muy difícil para una mujer conseguir cualquier sueño que éste sea. Y como buena feminista y como hija, ¿verdad?, heredera de todas esas mujeres, estoy convencida de que solo la perseverancia es la que puede romper, ¿verdad?, con esa dificultad y esa discriminación estructural y esa falta de representación, etcétera, etcétera. Ahora, me pasa a mí, y esto sí, como te lo digo, profunda honestidad, con gente querida y cercana que ha escogido ser candidato para algún tipo de rol de representación, y mi primera reacción es, ¿por qué querrías hacerte eso? Porque sabemos que es un mundo muy, muy hostil. Entonces, ¿cuál es tu motor para decir, sé que es un mundo hostil, es un mundo difícil, pero quiero llegar de todas maneras? ¿Por qué te harías eso, María José? A ti y a tu pareja, a tu entorno, porque es difícil. Porque, mira, como yo creo, al escribir Chilena, al escribir las marchas, creo que de alguna manera mi trabajo ha sido poner ciertos temas arriba de la mesa.
pero han pasado los años y los cambios cuesta mucho hacerlos desde afuera. Entonces, en ese sentido, los cambios que necesitamos, que tienen que ver con, obviamente, con derechos sociales, con medio ambiente, con feminismo, esas banderas, esas luchas se tienen que impulsar. Y sentí que no era suficiente hacerlo desde afuera, por lo que decidí, muy conversado también con el Partido Liberal detrás, con muchos independientes detrás, que lleváramos eso a donde las papas queman. Ujú. Y ese finalmente es la intención, porque además obviamente no se trata solo de mí, acá hay un equipo, acá hay un proyecto, acá hay muchísima gente, y ahí también hay una gran responsabilidad de ser también portavoz de todas aquellas voces que reclaman cambios, ¿verdad? Y que quieren confiar nuevamente en alguien a quien consideran, ¿verdad?, capaz de poder movilizar, poder discutir y poder llevar a cabo ciertos cambios que van a ser fundamentales también para este nuevo periodo histórico, este nuevo ciclo político que vamos a abrir, que por primera vez en la historia, ¿verdad?, estamos haciendo una constitución y el próximo Congreso va a ser el encargado no solo de acompañar esa constitución, sino de darle carne, de que esa constitución no sea una entelequia, sino que baje, ¿verdad?, y haga carne en la vida cotidiana de las personas, en su día a día. Y eso creo que va a ser la piedra angular del nuevo ciclo y el nuevo periodo histórico que estamos abriendo, lo que por cierto me parece un desafío gigante, pero algo muy interesante, porque es una oportunidad única que tenemos que hacerla bien, tenemos que hacerla bien, porque esas oportunidades no se han dado nunca antes y no sé tampoco si se volverán a dar. No, claro, absolutamente. Ahora, una cosa que aprendemos leyendo las 10 marchas que cambiaron Chile, es que las marchas se movilizan por esta distancia que tiene la élite y el Estado con la vida cotidiana de las personas. O sea, las marchas están movilizadas por, ustedes no me están viendo, véanme, este es el problema que tenemos, ¿no? Eso desde ahí estamos. Sí. Sí, perfecto, ya. Sí. Escuché vida contigo. Claro, la distancia que existe entonces entre la vida cotidiana de las personas, los problemas reales de la gente, como ha instalado cierto espacio, ¿no? Con la mirada del Estado y de la élite. Y eso ha quedado, pero absolutamente explicitado desde el 2019 con estas frases detonantes, ¿no?, de los ministros, hasta esta frase de pandémica del ministro de Salud diciendo no sabíamos cómo vivía la gente, ¿no? Y ahí te pregunto, de alguna manera, ¿cuál sientes tú que es tu superpoder como historiadora que te va a permitir entonces ejercer como diputada y como parte de este parlamento con ese conocimiento, no solamente de tu experiencia como mujer profesional, lesbiana, militante, etcétera, sino también como alguien que se ha dedicado a estudiar el pasado de Chile? Creo que una fortaleza interesante es justamente el conocer experiencias, no solo internacionales, sino del pasado, y de problemáticas que se parecen mucho a lo que estamos viviendo. Y yo creo que ese conocimiento permite también no actuar intempestivamente o actuar por el populismo o actuar por la tradición, podríamos decir, sino que permite un espacio para dudar y un espacio para poder contrarrestar con ejemplos súper concretos. Y te doy un ejemplo muy, muy obvio. Cuando parte el estallido social, muchos personeros de la derecha dijeron inmediatamente que esto era una confabulación internacional del marxismo, ¿no? Y ahí yo pensaba como, oye, pero si todas las marchas son más o menos parecidas, ¿verdad? Por otro lado, también, y por poner quizás los dos puntos, por otro lado, también
había una idea de que esta revolución iba a cambiar absolutamente todo y había que mantener la revolución, etc. Pero ojo, porque la revolución se come a sus hijos, ¿verdad? Y están atacando a tía Pikachu, que es, yo creo, el referente chileno más decidor de la nueva Constitución. Además que es muy ¿verdad? interesante porque la atacan por ser constituyente. O sea, es como la revuelta generó la posibilidad de tener una nueva Constitución, escogimos independiente y gente como Giovanna Grandón para que estuvieran ahí, y luego se la ataca por eso. Y además bajo esta lógica novedosa que Giovanna Grandón era una mujer de clase media baja, ¿verdad? Que no pertenece a la élite, que no tiene los 1000 doctorados en Harvard que tenía todo este gobierno. Entonces representa con justa razón, ¿verdad? Una mirada popular que tiene que estar en esa Constitución. Y en ese sentido yo creo que ahí la historia puede, o el conocimiento histórico, permite justamente poner en duda esas miradas tan blanco y negro, ¿verdad? Y movernos en este espacio multicolor que son los grises, donde se abren puertas más que se cierran. Y además, otra virtud que a mí me gusta mucho tenerla, que es la paciencia, ¿verdad? Porque pienso, por ejemplo, en las críticas ante cuánto se demoraban en hacer el reglamento, y uno mira la Constitución del 33, la del 25, ok, el reglamento se demoraba un poquito menos, pero porque tenía que ponerte de acuerdo con 15 gallos, ¿no? No con 155. Claro. La Constitución del 80 y con 15 gallos que pensaban más o menos como tú, digamos. Más o menos, claro. Entonces ahí como el no caer en la desesperación, y que te puede llevar también a legislar desesperadamente, creo que puede ser una virtud para poder sentar las bases, ¿verdad?, de un nuevo ciclo político que necesita una mirada a corto plazo, por supuesto, pero también a mediano y largo, ¿no? Sí, y pues eso bueno, es fundamental para la estabilidad de este nuevo ciclo. Claro, ahí la perspectiva histórica es algo absolutamente necesario, la paciencia y también la tenacidad que ya has demostrado. María José Cumplido, muchas gracias por estar en Cuestión de Gustos. Gracias por este tiempo, te mando un abrazo. Y nosotros despedimos el programa escuchando, ¿qué cosa? Vamos a escuchar Ana y los pájaros, de Cristina Rosenbling. Perfecto, y así cerramos Cuestión de Gustos. Nos vemos la próxima vez. Chao. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.